Esta es la razón. ¿Cómo no gozarnos, hermanos? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Porque creo yo que eh, ese es el motivo principal de estos cultos o este tiempo en que recordamos el nacimiento de Cristo. El móvil principal pues es la gratitud que sentimos como redimidos, porque la historia es muy triste, hermanos. Ustedes acaban de leer cómo sucedió el, el primer pecado, hermanos, que alguien dijo que fue como la nube pequeña que vio Elías cuando él, después de estar en el monte Carmelo, se fue a un lugar y se le preguntó, ¿qué ves, Elías? Veo después de mucho tiempo, él ve una nube muy pequeña como la palma de la mano de un hombre. Pues sí, así era esa nube en un principio, pero al poco rato se oscurecieron los cielos y se vino una lluvia torrencial. Este pecado, hermanos, que se comete en el jardín del Edén, entró por un hombre, Adán. Y dice Romanos 5:12 que ese pecado trajo como consecuencia la muerte, y la muerte entonces pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aquí está la historia, hermanos. Gracias al otro Adán, que dice Pablo, ¿verdad? El otro Adán, Cristo, vino la resurrección y la vida. Así es que, hermanos, en este mes de diciembre, el mundo cristiano celebra este acontecimiento histórico. No nos interesa mucho saber la fecha exacta o el mes exacto porque no se piensa que no fue en un mes como este, sino en otro tiempo. Se discute mucho, hermanos. Muchos predicadores ponen en duda la fecha, pero no es de interés eso de la fecha. Lo que nos interesa, hermanos, es que esto tuvo lugar. Esto sucedió. Y haya sido el mes o la fecha que sea, tuvo lugar históricamente, se comprueba que esto fue así. Pero ¿por qué vino Cristo, hermanos, a la tierra? ¿Por qué vino? Porque aquí está la razón. Génesis 3 es el verdadero motivo, hermanos. Y si ustedes llegaron al versículo 15 de Génesis 3:15, está el protoevangelio, le han llamado a este versículo, porque es la primera promesa, hermanos, de un Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, sea la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Pero vamos a ver, hermanos, el pasaje. El pasaje nos narra hechos muy importantes, hermanos, que no debemos olvidar. En primer lugar, hermanos, el enemigo que está presente. Número uno, una enseñanza satánica. El no moriréis que encontramos en el versículo 4 es una enseñanza satánica. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es interesante, hermanos, este versículo porque el diablo no dice no hay Dios. El diablo no pone en duda la existencia de Dios.
Solo los necios hacen eso, ¿no? Dice el salmista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el diablo no pone en duda la existencia de Dios. Es más, Santiago dice que el diablo cree que hay Dios y tiembla. Pero él no dice aquí no hay Dios. Ustedes notaron, hermanos, que lo que el diablo pone en duda es la palabra de Dios. Él no niega la existencia de Dios. Él pone en duda la palabra de Dios. El no moriréis es contraria al morirás. Cuando Dios dijo, si comes de esa fruta, moriréis. Y el diablo, hermanos, no ha dejado de estar siempre en contra de la palabra de Dios. Por eso aquí él dice a Eva, no moriréis, no moriréis. Y hermanos, el diablo pone en duda la sinceridad en lo que Dios dice por una parte. Y por otra parte, si lo que Dios dice es cierto, entonces no es un Dios de amor. Así trabaja Satanás, hermanos. Es muy astuto. Es muy astuto Satanás. Su propósito, hermanos, siempre ha sido de disfigurar el designio de Dios para con el hombre. Es engañador. Por lo tanto, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a resistir la tentación? ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos, que Eva no se dio cuenta o no pudo enfrentar? ¿Cómo vamos a resistir, hermanos, al diablo? Bueno, antes de pasar al segundo punto, ahorita todavía no. Primero, hermanos, tenemos que orar a Dios pidiendo fuerzas para resistir esa tentación. Eso no pasó aquí, eso no lo hizo Eva. Segundo, debemos huir de la tentación. Eva pudo haberse hecho a un lado, no haberse entretenido conversando con la serpiente. Huir, dice Pablo, huir de la tentación. Tercero, decir no cuando nos enfrentamos a algo que nos consta que no es correcto. Eso también faltó a Eva, decir no. Al diablo no hay que estar que sí, que no, hermanos. A él hay que decirle no a sus insinuaciones, a sus tentaciones. Y cuarto, creo que nomás son tres. Orar, huir y decir que no a Satanás. Santiago 1:12, hermanos, nos habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden a la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermanos, eso es lo que debemos hacer nosotros ahora, porque Él no ha cambiado de táctica. Él usa el mismo método que usó en el Edén, usa el mismo método el día de hoy. Usó el mismo método cuando tentó a Cristo en Mateo 4. El mismo método usó para tentar a Jesús. Y no ha cambiado su método. El día de hoy nos llega por la misma manera en sus tentaciones. Número 2, ahora sí, número 2. Encontramos aquí, hermanos, un razonamiento carnal. Un razonamiento carnal. En el versículo 6, ustedes encontrarán allí, hermanos, en el versículo 6, ese razonamiento. Dice allí, hermanos, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La vista, hermanos, la vista juega un papel importante. Y el gusto de la carne juega un papel importante. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, como ella. Qué completo está aquí, hermanos, la manera como se produjo, hermanos, esta caída tan triste, tan dolorosa, hermanos, para la humanidad. Eva vio, miró, juzgó por la apariencia, deseó, y cuando deseó, ya estaba alimentado, hermanos. Es en su mente, se convirtió en un acto deliberado, tomó de aquello que Dios dijo no, y no satisfecha con esto, lo comparte con su marido. Así es, hermanos, cómo se produjo en un momento. Esto no creo que haya llevado mucho tiempo. Fue breve, fue rápido, hermanos, pero certero. El diablo, así es, hermanos. En un descuido del creyente, lo puede enredar, confundir y hacerlo caer. Y él es certero en sus ataques. El proceso, hermanos, pudo haber sido algo como este: prestando atención al tentador, olvidando las misericordias de Dios. Cuidado con este punto 2, hermanos. Primero, pues no preste atención, pero el segundo es cuando tú olvides las misericordias de Dios. Eso pasó con Eva y con Adán. De todas las bendiciones que le rodeaba y que ellos podían acceder, se les hizo muy, muy grave el que Dios le haya dicho, pero de aquel árbol, no. Pero de todo lo demás es tuyo. Olvidando las misericordias de Dios. Por ahí nos puede llegar Satanás, hermanos. Tú estás rodeado de bendiciones, pero por una cosa que Dios te diga que no, olvidas de todas las cosas que Dios te da. Y magnificas aquello que Dios dice no. Deseando que Dios no la hubiese prohibido, Eva. Dudando de la palabra de Dios, creyendo la mentira de Satanás y cediendo al gusto de su carne. Así fue, hermanos, la tragedia de nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén. Así se produjo, hermanos, la caída que hasta el día de hoy estamos viendo y sufriendo las consecuencias de esta desobediencia. Parecía una cosa pequeña, no comer de una fruta que Dios dijo no comas. Pero esa pequeña desobediencia, hermanos, oscureció a la humanidad. Por eso es que, hermanos, nos gozamos, porque gracias a Dios, hermanos, que pensó en nosotros cómo redimirnos del pecado, de esa condenación eterna. Porque Romanos 5:12 eso dice, hermanos, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay escapatoria, hermanos, para nadie. Todos estamos bajo condenación por ese acto sencillo de desobediencia que Adán y Eva cometieron allá. Punto número 3. Punto número 3. Obra presuntuosa. ¿Dónde está la obra presuntuosa, hermanos? Dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cubrieron con hojas de higuera, hermanos? ¿Por qué se hicieron delantales? Bueno, sus ojos fueron abiertos. El pecado abre los ojos de los santos porque ellos eran santos, eran puros, para ahora ver su propia bajeza, su propia debilidad. Esta es una vana tentativa, hermanos, de cómo el hombre trata de cubrir su pecado. Pero ¿con qué lo está cubriendo, hermanos?
con hojas de higuera. Siempre ha sido o es el problema del ser humano, esconderse y encubrir su pecado. Por eso es que el Proverbios, hermanos, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa hallará misericordia o alcanzará misericordia. No sé qué pasó, hermanos, ahí. Nosotros sabemos ahora que lo que Adán y Eva hubieran hecho era haberse acercado a Dios, ¿verdad? Y pedirle perdón. Eso es lo que sabemos ahora. Eso es lo que había que hacer, acercarnos a Dios y pedirle perdón por esta desobediencia. Pero no lo hicieron. Más bien, se pusieron delantales con hojas de higuera y estar detrás de los matorrales, escondiéndose de la presencia de Dios. Resulta hasta gracioso eso, hermanos, la ingenuidad de Adán y Eva. Cubiertos con hojas de higuera, tratando de esconderse del Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. ¿A dónde me huiré de tu presencia? Dice Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé que tú no estés? ¿Cómo pudieron ser tan insensatos de pensar que podían esconderse? Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. No es sano, hermanos, tratar de ocultarle cosas a Dios. Lo más correcto, hermanos, es en el momento que nosotros le fallamos a Dios, en ese momento y en ese lugar, doblemos rodilla y pidámosle perdón. No tratemos ni de hacer que no pasó nada, mucho menos de escondernos de Él. Eso no es posible. Así es que, hermanos, esta fue una obra presuntuosa de coser hojas de higuera y hacerse delantales. No es posible eso. Punto número 4, hermanos. Un ocultamiento culpable. Se escondieron, dice el versículo 8, entre los árboles del huerto, entre las mismas bendiciones que Dios les había dado, entre los mismos árboles frutales, las que ellos tenían acceso, ahora ahí estaban tratándose de esconder. Muchos todavía, hermanos, se esconden, aún detrás de las bendiciones que Dios les da. En esas bendiciones se esconden. Pero no es posible eso, hermanos. La voz de Jehová se dejó oír en todo el huerto. La voz de Jehová lo escuchó Adán y Eva, pero les causó terror. Les causó miedo en lugar de decir, Señor, aquí estamos, te hemos fallado, perdónanos. El pecado siempre, hermanos, nos aparta de Dios. Por eso, nada mejor que confesarle. Punto 5. Y este punto es muy importante, hermanos. El punto 5, el versículo 9. Es la pregunta que hace Dios, hermanos. ¿Dónde estás tú? Le dice Dios a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde has caído, hermanos? Porque ahorita esta relación que gozaba con Dios se rompe. El pecado, hermanos, rompe toda relación con Dios. Esa pregunta es muy importante, hermanos, porque es una pregunta, no es una pregunta que ¿dónde estás, Adán, que no te veo? ¿Dónde te escondiste? ¿En qué matorral estás que no te veo? No. No es eso, hermanos. Hay algo más profundo aquí. El dónde estás. La desobediencia, hermanos, había apartado a Dios de Adán. Dios es santo. Adán y Eva habían desobedecido. Su relación con Él quedó rota. Ahora, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar has quedado?
Y es una pregunta válida, hermanos, que ha estado ahí permanentemente hasta el día de hoy. A cada uno de nosotros, hermanos, es válida la pregunta. ¿Dónde estás? En tu relación con Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu vida de obediencia a Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? Hermanos, el dónde estás tiene que ver a veces con esa relación fría, esa relación distante. No hay acercamiento a Dios. No le dejamos que Él nos hable con su palabra. No oramos. Le negamos. Cuando se trate de hablar de Él, tratamos de no decir nada a nadie, de Cristo, de nuestro Salvador. Habla de una relación distante, hermanos, fría. ¿Dónde estás? Dijo Dios a Adán. ¿Dónde estás? Nos dice Dios en esta mañana, hermanos. En tu relación con Él. ¿Es íntima? ¿Es cercana? ¿Esa relación es buena con Dios? ¿O es una relación muy fría, muy distante? Le hablas muy de vez en cuando. Lees tu Biblia allá muy de vez en cuando. Es una relación distante, hermanos. Conviene preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿dónde estoy de veras? En mi nivel, en mi relación con el Señor. Este es el llamado, hermanos, de la gracia. Dios es siempre el primer buscador. Cuando Adán hubiera buscado a Dios, no lo hubiera hecho. Él hubiera seguido escondiéndose del Señor. Pero este es un llamado de la gracia de Dios, hermanos. Y revela una gran compasión. Este es el buen pastor que busca la oveja perdida, hermanos. Nuestro Dios es un Dios misionero. Nuestro Dios es un Dios que busca al perdido. Y su voz se deja oír por todo el huerto. ¿Dónde estás, Adán? Como hoy en día, hermanos, Dios sigue buscando, ¿verdad? Sigue llamando al hombre. No ha dejado de hacerlo. Desde aquí de Génesis 3 hasta nuestros días, Dios no ha dejado de llamar al hombre. Despierta convicción al llevar a un profundo escudriñamiento del corazón. Demanda confesión. Sométete y dilo todo a Dios. ¿Dónde estás tú? También indica juicio. No hay modo de escapar de él. Y Adán quedó atrapado, hermano. Tuvo que enfrentarse a Dios cara a cara. Y de ahí viene el siguiente punto, hermanos. Vienen ahora la excusa vana. La excusa vana, hermanos. Cuando vemos allí a Adán, lo que es tan común hoy en día, ¿verdad? La mujer que tú me diste, dice, le dice Dios, dice Adán a Dios. La mujer que tú me diste, no me hubieras dado nada y no hay problema. Como diciendo, ¿verdad? Tú me la diste, así es que tú tienes la culpa. Eso no ha pasado de moda, hermano. Todavía sucede eso en los matrimonios, ¿verdad? Cuando hay conflicto, cuando hay problemas, echándose la culpa. Siempre. La mujer que tú me diste, me dio y comí. Hermanos, Dios no justifica al jactancioso. Si los hombres ahora no echan la culpa del pecado a Dios, se acercan todo lo posible cuando culpan a las circunstancias. No hay excusa para dudar de Dios. Esa es una excusa vana, hermanos. No vale. No vale. Y de ahí siguieron las demás excusas. Porque Eva tampoco se escapó. Eva dijo, la serpiente, ¿verdad? La serpiente. Ella fue la culpable.
Y ya de ahí, pues la serpiente ya no tenía a quién más echarle la culpa, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, cómo es el hombre, ¿verdad? Cómo tratamos de justificarnos delante de Dios y no hacernos responsables de nuestros hechos. Ahí estamos viendo, hermanos, eso no ha cambiado. El ser humano sigue siendo igual, echándose la culpa y tratándose de justificarse delante de Dios. Estaba perdido, hermanos. El hombre perdido así actúa. El hombre sin Dios, el hombre en tinieblas, así actúa. No tiene salida a sus problemas. Por eso, hermanos, qué acontecimiento tan grande, ¿verdad? Que hace más de 2000 años que Jesucristo nació en un pesebre en Belén. Cumpliéndose lo que dice el versículo 15 de Génesis 3. El cumplimiento de la promesa de Dios, hermanos, que nacería un Salvador. Nacería un Redentor. Cristo Jesús. Para mí entonces, hermanos, esta es la razón principal por qué debemos gozarnos y darle gracias a Dios. Yo creo que un servicio, un culto de Navidad, es un culto de gratitud, hermanos. Es lo que nos mueve en estos días, darle gracias a Dios por haber tenido misericordia de nosotros y haber enviado a su Hijo unigénito. No creo que seríamos tan ingratos, hermanos, como aquellos leprosos que fueron limpiados y eran 10. Y de esos 10 dice que nada más 9 regresaron a darle las gracias al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, bueno, ¿no fueron 10? ¿Los 9 dónde están? Si algo debe movernos, hermanos, en este tiempo y recordar el nacimiento de Jesús, es la gratitud que sentimos por haber Él cumplido su palabra, haber enviado a su Hijo unigénito, haberse hecho carne el verbo de Dios y habitar entre nosotros. Yo creo que la gratitud es la raíz más grande que nos mueve en estos días, hermanos, y decirle eternamente al Señor, gracias Señor, gracias Padre por enviarnos a tu Hijo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera habido nacimiento de Jesús, hermanos, en Belén? ¿Qué hubiera sido de nosotros si las promesas de todos los profetas no se hubieran cumplido tal cual? Estaríamos ahorita en densas tinieblas, hermanos. Y ahí sigue el hombre con su problema. Punto número 7. Cubierta misericordia, hermanos. Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Esas hojas de higuera no sirvieron, hermanos. Esas hojas, esos delantales que el hombre se inventó, no podía ser, no servía para cubrir su desnudez. Significa esas hojas delantales, hermanos, muchos interpretan eso, que las obras humanas, todo esfuerzo humano que el hombre hace por alcanzar el perdón de sus pecados, son esas hojas de higuera. No sirven, hermanos, no sirven. Pero aquí dice que Dios hizo túnicas de pieles. Y lo más seguro, hermanos, lo más seguro que pasó fue que Dios tuvo que sacrificar a una oveja por ahí. A una oveja. Tuvo que sacrificar Dios y con la piel de esta oveja, ahora sí, la piel cubrió la desnudez del hombre. Y eso ya apunta a Cristo, ¿verdad? Esa oveja que tuvo que morir y Dios tuvo que matar para con la piel cubrir la desnudez del hombre, está simbolizando, tipificando a Cristo, el Cordero de Dios, que dice Juan, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde ahí estamos viendo, hermanos, cómo Dios iba en verdad cubrir el pecado de la humanidad, tapar el pecado del hombre. Tuvo que sacrificar allí una oveja. La misericordia de Dios. Lo mejor que pueda hacer el hombre nunca cubrirá su desnudez a los ojos de Dios. Son delantales de hojas de higuera, no servirán. Estas túnicas de pieles sugieren sacrificio. Un animal que tuvo que morir. Es muy importante, hermanos, recordar que la expiación significa cubrir. La cubierta de Adán era la de otro sustituto, una oveja, un animalito que tuvo que morir para cubrir su desnudez.
Era algo hecho y dado por Dios. La justicia de Dios que es para todos los que creen y sobre ellos. Por eso, hermanos, la verdadera razón de la Navidad. No sé si hay un pensamiento adelante, hermanos. Ahí termina. Este pensamiento, esta conclusión, hermanos, que quiero que lo leamos, dice, la verdadera razón del regocijo que los redimidos sentimos cuando recordamos el hecho histórico del nacimiento de nuestro Salvador y Redentor. No nos interesa saber con exactitud la fecha, eso queda en segundo plano. Lo que sí celebramos y proclamamos es el cumplimiento exacto de las profecías. Y Pablo en Gálatas 4:4, hermanos, lo dice más hermoso. Lo repetimos todos, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el cumplimiento, hermanos, a la fidelidad de Dios, a sus promesas. Pero la historia está en Génesis 3. La triste historia de la caída del hombre. Eso llevó, hermanos, a Dios enviar a su Hijo a este mundo. Eso llevó a que Jesús, hace más de 2000 años, naciera en un humilde pesebre. Y eso sí que es un acontecimiento. Eso sí es un motivo para darle gracias a Dios, porque tuvo lugar exacto, conforme a lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento y su fiel cumplimiento. Inclinen sus rostros, por favor, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque al leer Génesis 3 vemos la triste historia, Señor, el desastre espiritual cuando el hombre decide desobedecerte y traer, Señor, a la raza humana toda esta condenación eterna. Padre, gracias porque desde entonces también se empezó a ver una esperanza, lejana tal vez, distante, pero que al final, en el cumplimiento de los tiempos, dice tu palabra, esto tuvo lugar. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno, se humanó, se encarnó con nosotros y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo se hizo carne. Gracias te damos, Padre, porque ahora tenemos esperanza, tenemos la confianza, la seguridad en Cristo Jesús, que todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. Señor, gracias porque un día nos alcanzaste. Con tu gracia y misericordia, tu Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nos quebrantó, nos hizo ver, nos hizo sentir la necesidad espiritual y corrimos hacia ti. Gracias, Señor, por esa salvación eterna, por esa restauración de nuestra relación rota a una comunión contigo nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos estamos. Guárdanos de la tentación porque el enemigo está ahí, está en este mundo y procura cómo hacernos caer y cómo desobedecerte. Pero ahora tenemos los recursos, Señor, los recursos que tú nos has dado para hacerle frente. Ayúdanos a echar mano de esos recursos, Padre, para derrotarlo y que tu nombre sea glorificado y no caer en la desobediencia de nuestros primeros padres. Señor, en tus manos estamos. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.